Radio Educación, Sosimo Díaz. Y vamos a retomar el tema de la declaración de validez de la elección de ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hacemos contacto y le agradecemos al consejero electoral del INE, Hugues Kif Espadas, que nos tome esta comunicación. Bienvenido, consejero. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Pues ayer hubo debate allí en el INE que llegó al punto del enfrentamiento por la validación de las elecciones, en la cual 5 consejeros votaron en contra de la validación. ¿En qué se centró esta discusión y por qué fue tan dividida la votación? Bueno, a ver, fue una discusión difícil porque en principio el Consejo General decidió no convalidar la votación recibida en 818 casillas donde encontramos irregularidades de todo tipo. Establecimos una política de tolerancia cero para las irregularidades y eliminamos 18 casillas. Es decir, lo que quedó después de eliminar estas 818 casillas fueron casillas donde no hay ningún tipo de evidencia de ningún tipo de adulteración. De forma tal que, en opinión de lo que al final resultamos una mayoría, pues no era posible decir estas 83,000 casillas sí valen, pero la elección no vale. Hay una gran contradicción. Lo otro es que el argumento central para negar la validez de la elección fue que los ganadores eran los mismos que aparecían en el acordeón. El problema es que tenemos docenas de acordeones. Entonces decir que los ganadores son los que aparecen en el acordeón es una falsedad. O sea, es verdad que hubo acordeones, es verdad que son ilegales, pero es mentira que haya sido un acordeón que determinó a los ganadores. Consejero, y en este caso, ¿qué es lo que procedería específicamente en ese tema tan polémico de los acordeones, que como ya nos aclara, hubo docenas de diferentes, es decir, no había un común denominador de uno solo? ¿Pero qué procedería en este caso entonces? Bueno, para efectos del INE, la elección ha sido validada, la elección de ministros. Estas votaciones, es decir, la suma de casillas válidas y la validación de la elección en su conjunto, como lo hicimos ayer para la Corte, se repetirá con las 5 instancias que nos faltan. Magistrados del Tribunal de Disciplina, Sala Superior del Tribunal Electoral, Salas Regionales del Tribunal Electoral, magistrados de circuito y jueces de distrito. Esto será durante los próximos días y se entregarán las constancias correspondientes a los ganadores en cada caso. Para efectos de las personas que estuvieran inconformes con la resolución del INE y tuvieran interés jurídico, es decir, candidatos, ellos pueden impugnar la resolución del INE. Todas las resoluciones del INE son impugnables, esa es una garantía de derecho que hay en nuestro sistema electoral. Entonces, candidatos que consideraran que los acuerdos del INE vulneran sus derechos, alguien que piense que la validación de la elección del INE vulnera sus derechos, tiene todo el derecho de acudir al tribunal e impugnar. Consejero, en este sentido, escuchábamos también los llamados de algunos consejeros que señalaban la necesidad de todavía hacer más clara la siguiente elección, es decir, ¿cuáles son las enseñanzas que nos deja esta elección del Poder Judicial para futuras? Bueno, nos deja muchísimas enseñanzas, a ver, en efecto, y esto ha sido reconocido por una multitud de actores políticos de distintos signos. El marco legal para realizar la elección judicial debe modificarse. ¿Qué lecciones nos deja? Bueno, varias. Primero, que los recursos para campañas fueron insuficientes, la gente tuvo muy poco contacto con las campañas de los candidatos. Otra es que el volumen de candidatos resultó prácticamente inmanejable para la mayoría de las personas, es decir, la gran mayoría de las personas no alcanzaron a tener un conocimiento preciso de la totalidad de los candidatos entre los que tenían que escoger. Y esto lleva a discusiones más amplias. Por ejemplo, es algo que yo planteo claramente, me parece que los jueces de distrito y los magistrados de circuito no deberían ir a elección en urnas, porque primero son especializados y la mayor parte de la gente nunca tendrá que ver con las distintas especialidades de los jueces y magistrados,
y porque estos no tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Entonces, bueno, ese es un segmento importante de la elección que me parece que debe revisarse y debe realizarse a futuro bajo otros procedimientos. También es verdad que las boletas fueron muy complejas. Creo que esto se debe rediseñar para que no se exija al ciudadano votar por tantas personas en cada boleta, sino por un número más reducido de personas sobre las que cada quien pueda tener más claridad de quiénes son y en consecuencia definir sus preferencias. Menciono estas tres a vuelo de pájaro. Realmente hay muchas cosas particulares que analizar y la elección resultó muy compleja, no solo para el INE, también para los electores, y en ese sentido hay que considerar con mucha seriedad una reforma muy profunda. Hay que reformar la reforma, pues. Así es, consejero, pero sin duda desde la misma noche del domingo del 1 de junio se reconocía el papel tan importante que jugó el INE, es decir, a pesar de todo lo que tuvo en contracorriente, logró sacar esta elección y a pesar de estas observaciones de 800 casillas, la realidad es que salió muy bien esta primera elección, ¿no? Bueno, a ver, en términos de la organización del instituto, de la manera como enfrentamos una cantidad enorme de retos, empezando por una legislación que se probó al final que no es la ideal, incluyendo un recorte presupuestal sin precedente en la historia electoral del país, y bueno, de cualquier manera, nuestro equipo profesional, el personal del instituto, la gente del servicio, otros empleados que trabajan permanentemente en el INE y lo han hecho a veces por décadas, pero también personas que ese día se desempeñaron como funcionarios de casilla, que no tienen más vínculo con el instituto que la responsabilidad de esta tarea que aceptaron. Y bueno, este enorme aparato, esta enorme cantidad de ciudadanas y ciudadanos que nos dedicamos a organizar la elección y en última instancia a recibir el voto de ciudadanos, en ese aspecto el INE funcionó muy bien, entregó un trabajo profesional y a pesar de estas irregularidades que se detectaron y que fueron eliminadas de los cómputos, se entregó una elección limpia e íntegra. Pues vamos a estar pendientes y bueno, sin duda el instituto, el INE, va a presentar también un informe detallado de todo esto que ojalá funcione para lograr esta reforma de la reforma. Consejero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Hasta pronto, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Hugo Kip Espadas.